¿Sí? Eso es donde empezamos a hacer algo. Cuando la gente llega a un grupo, es porque trae un problema. Y a veces cuando llega a un grupo dice, vengo a que me ayuden. Y hay gente que cuando no encuentra todavía cómo funciona un grupo, le dicen, qué bueno, trabájalo, ¿no? ¿Qué es trabajar? No sé, así me dijeron y yo vine. Ojalá que no les hayan dicho así. Si vienes a un grupo, es porque quieres encontrar un lugar en donde lo que vas a encontrar es que ideas ya no están conectadas adecuadamente con mis sentimientos y por eso mis actos ya no me están ayudando. ¿Estamos? Ese es un principio básico. Está formado por 12 pasos. Y estos 12 pasos se hicieron justamente reuniendo muchas ideas. No se dio un árbol, no se sacó de la tierra. El programa surgió de unir muchas ideas. Y a partir de esto se formó un programa que nos va a servir, que nos puede ayudar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Revisando estas ideas. El programa de los 12 pasos trabaja fundamentalmente compartiendo historiales de la gente. Es un método que el programa de los 12 pasos creó y que funciona. Entonces la gente se reúne a un grupo con 12 pasos que se quedó con la costumbre inicial. ¿Cómo hacemos los seres humanos para empezar a hacer nuestros primeros actos si tal vez no tenemos muchas ideas y nuestros sentimientos todavía nos pueden servir mucho? Pues la forma más clásica, ¿qué hacemos? Dependemos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen nuestros actos iniciales? Pues nuestros padres son los que comienzan a hacerse cargo de las respuestas de mi vida. Cuando nacemos somos unos inútiles, ¿verdad? No sabemos hacer nada. Pero nuestros padres empiezan a cargar de nuestros actos. Hasta que llega un momento en que nosotros nos hacemos cargo de nuestra propia vida. ¿Me entienden? Y entonces sí dejamos a un lado a nuestros padres. En teoría. Porque hay quienes se acostumbraron a que mis padres me arreglan mi vida y cuando los papás ya no puedan, ya no quieran o ya no están, dicen, ¿yo de cómo lo hago? Me cuelgo de otros, mira que a todo dar. Y que esos sean los que resuelvan mi vida, mira que nuevo. En lugar de aprender a resolver tu vida, dijiste, el otro. ¿Y cómo se llaman estos? Codependientes, ¿verdad? Porque hay gente que todavía está en la menor idea que es un codependiente. Una persona que no le encanta hacerse cargo de su vida, sino le dice al otro. Y todavía le dice, y hay de ti si no me cuidas bien. Y si me va mal en estos actos, pues, ay, qué toda. ¿Y cómo se llama este otro? Quien sea, generalmente puede ser pues, mi pareja, ¿no? El más güey que me agarre, ¿no? Y llegan aquí y dicen, yo estoy mal por mi marido. Yo vengo aquí por mi vieja, que mira más que loca está. ¿No escogiste, güey? ¿De qué te quejas? ¿No? Y si no es ese otro, quien sea, la vida, la sociedad, y hoy como todos, locos para todo. Pero cuidado, porque nosotros llegamos a un grupo para aprender a resolver nuestra vida. ¿Cómo vamos a empezar a aprender? Revisando nuestras ideas, para hacerle cargo de nosotros. Pero cuidado, porque yo estoy escuchando a alguien como un método, pero para poder empezar a resolver mi propia vida yo. Cuidado con que esos, cuando escuchen a alguien aquí en tribuna, ahora le hagan caso a ese otro. Porque ahora le cambiaron el nombre y le llaman padrinos. No todos. Pero hay gente que llega a una agrupación y dice, por lo que el padrino me dijo, no, ¿qué crees? Por ahí no me los.
Y cuando el padrino también es codependiente, sí, dice, sí, yo te digo cómo vivir. ¿Y a ti quién te enseñó? Porque de repente, ese es uno de los errores que se cometen en los grupos. No les gusta que diga esto, porque no estoy hablando de todos los padrinos, sino de los padrinos codependientes que no han entendido el programa, y de los ahijados huevones que siguen colgándose mi padrino. ¿Sí? Que se preocupan tanto a que otro les resuelva la vida, que son las 3 de la mañana, le hablan al padrino. Padrino, tengo un problema. Y ahí está el otro codependiente. Sí, te oigo. No, quedó ese programa. Pero también cuidado, porque entonces lo único que estamos haciendo es no aprender a vivir, no aprender a resolver nuestra propia vida. Y la intención del programa de los 12 pasos es: aprende tú, aprende a vivir tú. ¿A través de qué? De escuchar las ideas, de escuchar, escuchar lo que realmente te puede servir. Porque vamos a tener una idea muy clara. Yo decido qué ideas escoger. Yo decido. ¿Y cómo sé que esa idea me va a servir? Hay un principio básico y fundamental. Si las ideas que yo escojo para poder enfrentar mi vida son reales, la posibilidad de que mis actos, de que mis acciones sean las adecuadas, me convengan, me producen felicidad, alegría, salud y satisfacción, es porque la idea que yo escogí para actuar es real. ¿Sí? Pero hay la posibilidad de que esta idea que yo estoy escogiendo no es real, que esta idea es falsa. Cuando la idea que escogí para poder actuar es falsa, lo más probable es que lo que yo haga, me va a causar muchos problemas. No solamente a mí, también a los demás. Me va a causar enfermedades, no solamente a mí, sino a los demás. Voy a vivir en un caos, en un problemón. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver de estas ideas que sean reales para actuar de una manera que me convengan, me sirvan y me procuren salud? Pero si yo actúo de una manera con una idea falsa, me va a causar problemas. Y mientras más alejado de la realidad esté, más problemas tengo. Y la distancia que se forma entre esto real y esto falso se llama neurosis. Increíblemente mucha gente llega a los grupos y se declara neurótico y le pregunto, ¿qué es neurosis? No sé, me dijeron que dijera eso. Bueno, se llama codependencia, tú haces lo que otros te dicen. No tienen la menor idea, estás en un grupo y no sabes qué es. Neurosis es alejarme de la realidad, partir de esto falso y equivocarme. Muchos tienen la idea de que el neurótico es el enojón, el que anda pegando, el que todo el tiempo está histérico. No, eso es una forma. Pero hay neuróticos que no necesitan estar necesariamente enojados, pero están bien alejados de la realidad. ¿Sí? Por eso tenemos que revisar las ideas, que sean reales y no falsas. Ahora, ¿quién determina si esa idea real o es falsa? Bueno, el mismo ser humano inventó un método. Ese método se llama ciencia. A eso vamos a la escuela. Muchos tienen la idea que la escuela fue un obstáculo en mi vida, fue un castigo, fue mi padre y mi madre que me forzaron. No, eso es lo que tú creíste, fue lo que te enseñaron. Porque ese es el problema. Nosotros vamos a actuar a partir de la idea que nos enseñan. Y solo si la modificamos cambiaremos nuestra forma de actuar. Si tú crees que la ciencia fue hecha para poderte destrozar la vida, qué idea tan equivocada, tan neurótica. ¿Me expliqué? Porque la ciencia es el método que el ser humano inventó para poder decir si es real o es falsa. ¿Me explico? Entonces aquí de repente alguien puede decir, compañeros, buenas noches, yo me curé porque yo me comí tres piedras hirviendo y todos mis males estomacales se me quitaron.
¿Y yo por qué tengo que dudarlo? Si se curó, pues qué bueno, te felicito. Si te sirvió, síguele. Pero cuando esta persona dijo, ahora compañeros, como su padrino, quiero que se coman 3 piedras sirviendo todos. Y ahí es cuando entra la ciencia, porque dice, a ver, si a ti te sirvió, pues es a lo mejor un milagro. Pero que a ver, cuando lo aplicamos a los demás, de 100 que se comieron las piedras, ¿cuántos se curaron? Ninguno más. Entonces, ¿qué crees? Es una idea falsa, no es cierto. ¿Sí me expliqué? Ahí es donde la ciencia actúa. Y ahí es donde tenemos que estar al pendiente de este método de los 12 pasos, que cuando alguien se suba aquí a decir su historia, es su historia, ¿eh? No lo sigan como borreguitos. Por ahí hay un padrinote de padrinos que dice, buenas noches compañeros, gracias al programa, mi esposa y mi amante ya se llevan bien. Y el problema es que los demás dicen, ya ves, chica, y tú que no querías venir, y tú que todavía le echaba bronca a la otra. Y ya lo dijo el padrino, pues sí, lo dijo él, pero eso no quiere decir que sea una realidad. Porque entonces hay que empezar a diferenciar entre lo real y lo falso. Y hay una forma de empezarlo a hacer. Hoy no tengo tiempo para explicarlo, pero en esta pandemia, ¿cuántas noticias falsas se dijeron del COVID? Y la gente actuaba con lo falso. Doctor, me voy a volver zombie si me vacunan. Zombie ya eres desde nacimiento. Es muerte viviente y ahora estamos preocupados por la vacuna. Y me van a poner un chip con la vacuna. ¿Sí? Que si te toman la temperatura con la pistolita te van a romper todas las neuronas y te explota el cerebro. Ya la gente ya no se dejaba tomar aquí, sino acá, ¿no? Acá no sirve de nada. Pero la gente dice, no. ¿Qué tontería? Y así empezaron a decir un montón de noticias falsas, que el problema es que la gente lo cree. Sí, saber si es real o no es real. Hoy me invitan a mí aquí para hablar de un tema sobre ideas. Ideas que están sacadas de fundamentos de científicos, de personas que ya lo comprobaron, no porque sean mi historial. Yo no tengo ningún problema para hablar de mi historial, pero no es el caso el día de hoy. El día de hoy es hablar sobre ideas que aquí los presentes pueden escucharlas y decir, va, me late, las practico, o decir, no, me quedo con la mía. ¿Me expliqué? Eso es libertad que cada quien tenga. Porque el codependiente le echa la culpa a otro. Pues ese me dijo, ¿no? Que agarraron un rábano y que... Y agarraste el güey con el rábano, era tomado, ¿no? Porque eso también tiene el neurótico, entiende lo que quiere, no lo que es, ¿verdad? Y justamente en el terreno de la sexualidad, imagínense cuántas ideas falsas, neuróticas tenemos, porque nos enseñaron eso, y de ahí practicamos lo que nos dijeron. La pregunta ¿es real o es falso eso que te enseñaron? Porque no has visto si eso no es. ¿Y cuánta gente actúa con estas ideas de la sexualidad? Bien neuróticas. Para tener un orgasmo, una reata de 50 centímetros. Ya está el pobre güey viendo los de 50, ¿no? Y se mete al internet y le dice, mira, come esto, ponte el otro, un ejercitador. Y haciendo todo lo que le dicen para que te des la reata de ese. Sin preguntar si era real o era falso. Pero bien preocupado. ¿Hay alguno aquí acomplejado de pito chico que está bien acomplejado? De güey lo dice, ¿verdad? Pero lo creen de los dos lados, ¿eh? Porque hay mujeres que dicen, no, me hice 2 puños cabeza libre, si no, ni madre. No, pues desde África, porque el mexicano no más, no. Pero
Otras tantas de la sexualidad. ¿Quién más estoy diciendo? Una, ¿cuántas otras de la sexualidad? No. Que si los hombres son así, que si las mujeres son de esta manera, que si el punto G, ¿dónde anda? Y ahí anda usted. Que si la pornografía me lleva al infierno, que si un orgasmo es pecado, que si sentir deseo es lujuria. Y en lugar de preguntar a través de lo que dice la ciencia, le preguntan a otro más desinformado. A lo mejor quise decir padre, pero pues cualquier otro güey. ¿Cuántos? Lo primero que les vamos a preguntar es al cuate de 11 o 12 años y nos contestó una estupidez del tamaño del mundo. Y el problema es que la persona se quedó con esa idea y así actúa con esos conceptos de la sexualidad. Y el problema es que uno de los peores conceptos o ideas que nos enseñaron de la sexualidad es que la sexualidad solo recae en una parte de nuestro cuerpo. ¿En cuál? En los genitales. Que la sexualidad está en el pene y en la vagina. Y en las hormonas también, ¿no? Y entonces cuando dicen, va a haber una plática de sexualidad, lo primero que pensamos es que viene a enseñarnos a coger. ¿Y qué crees? Ya se la pelaron. Porque se cree que la sexualidad solamente es un acto que recae en los genitales, en el sexo, en la penetración. Y tristemente, cuando se hacen aniversarios y ponen el tema de sexo, poder y dinero, puta, no caben en las lámparas. ¿Por qué? Porque va a venir a hablar un güey de todo lo que ha hecho de su vida coital, pero no va a aportar no va a dar mucho de su sexualidad, sino de la pura genitalidad. Y el programa de los 12 pasos nos invita a explorar todo el ser humano, incluyendo la sexualidad. La pregunta es, ¿con qué ideas de la sexualidad se está trabajando con el programa de los 12 pasos para dar un apadrinamiento y ayudar a otro, cuando a veces tal vez me lo engrosan más, ¿verdad? Tal vez hasta lo perjudican más, porque les meten unas ideas tremendas. Porque una de las ideas que se tienen antiguas de que la sexualidad recae en los genitales y en el sexo es porque se creía que la sexualidad solo tenía una finalidad. ¿Cuál? La reproducción. Procrear. Entonces es una línea muy directa: sexualidad, procrear, generar. Y todo aquello que se saliera de esta línea, procrear, generar, era degenerado. Nada más que neuróticamente, ¿cómo se entiende la palabra degenerado? Sucio, perverso, cochino, marrano, desviado, pecaminoso y demás. Y ahí es donde mucha gente comienza a creer que la sexualidad es así: cochina, desviada, pecaminosa, curiosa, diabólica. Y a muchos nos crean con esas ideas, de tal manera que el tema de la sexualidad incluso estaba vetado, no se podía decir, y si se decía, estábamos faltando a las reglas sociales y se nos clasificaba como desviados, deformes, degenerados, sucios, perversos. Y había más ideas que lo reforzaban, como las ideas religiosas o las ideas culturales. Que un hombre hable de sexualidad, es que es muy macho, pero que una mujer hable de sexualidad, qué puta, qué ganosa. Y ahí está la otra preguntándose sin poder decir nada, mucho menos hablar de sus sentimientos, porque estaba prohibido, no podían decir ni una palabra. Y del otro lo único que presumía era de su genitalidad. Esa es la sexualidad con la que nos educaron, una sexualidad muy radicada en la parte procrear, en la parte
generar. Conductas que no cumplían con esto serán degeneradas. Y de ahí entonces tenemos que estas son ideas equivocadas que la ciencia ya puede demostrar. No, espérame, esa no es la sexualidad, y mucho menos trates de relacionarte con una sexualidad así, nada más hablando de genitales, hablando de penetración y de coito. En la clase de biología de mis alumnos yo les decía, vamos a hablar de la reproducción sexual y asexual. ¿Qué es reproducción sexual? Y todos empezaban mis alumnos, pues uno sobre de otro, y el otro metiéndole, el otro echándole. ¿Esa es tu definición de reproducción sexual? Pues sí. ¿Sabes que los vegetales se reproducen sexualmente? Muchos. ¿Has visto un arbusto sobre otro arbusto? Y decían, no, pues no, ¿verdad? ¿Y los vegetales se reproducen sexualmente? No, pues no, ya nada más te la cambié, ya valió esta percepción de la sexualidad cuando no podemos distinguirla, por ejemplo, en células, ¿no? Porque otra vez tenemos la idea que hablar de sexualidad es solamente de genitales. Falso, no es cierto. Y de ahí se derivan muchas otras. Si una mujer, ¿cuál era su único fin en esta vida? Tener hijos. Si no tiene hijos, no sirve para nada. A muchas no las educaron con esta idea. ¿Para qué estudias? ¿Para qué haces algo si vas a tener hijos y ya valió? O al revés, había mujeres que no tienen hijos y se sienten que no son mujeres, que su vida no tiene sentido. Con las ideas que te educaron, desgraciadamente, sí. Pero, ¿hay otra manera de pensar? Sí. Si tú quieres abrir tu mente, si tú quieres cambiar de ideas, ¿qué crees? La sexualidad no es eso. La sexualidad va más allá de la pura procreación. ¿Y cuál es la idea nueva de la sexualidad? Que la sexualidad, su finalidad es el amor. Ande pues. ¿Ya cambió la cosa? De la generación de individuos al amor. La idea antigua, procreación, genitales. La idea nueva, que ni tan nueva, tiene como 70 años la definición, pero la otra tiene como 3000, pero si es una bebé, está contra los 3000. Es que la sexualidad es la herramienta que tenemos los seres humanos para amarnos a nosotros y amar a los demás. Hoy ya cambió todo, ¿verdad? Amor y no procreación. Y lo más importante es que podemos amar con o sin sexo. Cosa que para muchos dicen, tú estás hacerse güeyes, ¿no? Según tus ideas antiguas. Me vas a dar la prueba del amor. Mejor dile, vamos a coger y no la... Porque se puede amar con o sin sexo. Hay gente que se ama y no se coge, y hay quienes se cogen y no se aman, ¿verdad? Y muchos que están en el grupo de... Y yo dije, la sexualidad es la herramienta para amarme a mí mismo. Y me dice alguien, entonces me tengo que saltar yo solo otra. Que no. Puedes amar sin sexo. O si usas el sexo, que sea con amor. ¿Me expliqué? Y eso es tan antiguo que creas o no creas, hay unas cosas que se llaman los 10 mandamientos, y hay un mandamiento que las catequistas se la brincaron que se llama no fornicarás. ¿Qué idea tienes de no fornicar? No sé, te lo brincaron, nadie me dijo. Y luego, ¿cómo sigues un mandamiento sin saber qué es? No, pues a mí me dijeron que no fornicar. ¿Saben qué idea tienen muchos de fornicar? No tener sexo en Semana Santa. No.
O la mayoría tiene la idea de que fornicar es tener sexo fuera de la pareja. No es cierto, ninguna de las dos es cierta. Entonces, ¿qué es fornicar? Fornicar es tener sexo sin amor. ¿De acuerdo? Cada vez que tengas sexo sin amor, eso es fornicar. Yo no estoy diciendo si sea pecado o no pecado, pero por lo menos sabes lo que estás haciendo. Y hay parejas casadas que fornican todas las noches. Solamente tienen sexo por tenerlo. Y hay mujeres que dicen, odio a esas mujeres. ¿Por qué? Por putas. Esas que venden su cuerpo por dinero. ¿Y tú por qué tienes sexo con tu marido? Por el gasto. Eso son tonterías. Y además, te caen gordas las otras por envidia, nada más. Al menos aquí lo reconocen y tú no. Y entonces hay gente que fornica, pero con el escapulario en la mano. Con Cristo en la cabecera y con alabanzas en la noche. Porque no tienes la misma idea que es fornicar, usar sexo sin amor. Y lo peor de todo es que al no entender que yo me puedo amar porque no necesito el sexo, que uno de los fundamentos de todas las adicciones es por la falta de amor que me tengo a mí mismo. Y esencialmente el programa de los 12 pasos se hizo para tratar una adicción que se llama alcoholismo, pero después se descubrió que puede servir para muchas adicciones. Y cualquier adicción, cualquiera, está sustentada en la falta de amor a mí mismo. ¿Por qué? Porque tal vez no sé cómo amarme, porque tengo la idea que hablar de amor es hablar de genitales y de sexo, cuando no es cierto. Y lo pronto es que estos grupos se llaman de amor y servicio, y el nuevo dice amor y servicio. ¡Ah, yo leo! Es que amar se puede hacer de muchas maneras, con o sin sexo. Yo me puedo amar sin tener sexo conmigo. Yo amo a mis hijos y no tengo sexo con mis hijos. Yo puedo amar a Dios y no tengo sexo con Dios. Yo amo a mi carro y no me lo ando cogiendo por el móvil. Porque hay muchas maneras de amar. Y entonces, si el amor, uno de los fundamentos es que yo puedo ver la realidad de mí mismo, ahí está otra vez. ¿En qué está sustentada toda adicción? En la neurosis. Que no veo mi propia realidad. ¿Me expliqué? Y eso es uno de los principios básicos para empezar a trabajar una adicción. ¿Qué te hace falta para amarte a ti? Ver tu realidad. Porque actualmente lo que tú tienes de ti es una imagen neurótica. Y ese trabajo se puede hacer en un grupo o en una terapia. ¿Cómo enseñarme a amar a mí? Viendo mi realidad. ¿Me expliqué? Y si quieren ver cuánto se aman, véanse en un espejo, a ver qué ven. ¿Su imagen real o su imagen neurótica? La gran mayoría ni siquiera soporta verse en un espejo, ¿Qué tan neurótica tienes tu imagen que no te soportas a ti mismo y quieres que el otro te acompañe toda la vida? Mira que tú no te aguantas, pero el otro que no se te vaya. Ahí traes un problema muy fuerte. Porque todo acto adictivo es un problema que me está causando daño a mí o daño al otro. Y si yo daño a mí o daño al otro, es un acto en contra de qué? ¿Del amor a mí o el amor a los otros? Entonces, si una adicción es un acto de daño, ¿qué herramienta tengo para empezar a trabajar una adicción? Mi sexualidad para amarme. Pero ya no con la idea de que voy a trabajar posiciones, penetraciones, tamaños de pene, el punto G y todas esas cosas. Son parte, pero no lo único. ¿Sí? Y entonces estos grupos se basan en el amor, porque empezamos a ver que estamos bien alejados de un mundo real.
que estamos alejados de este mundo real por las ideas que nos fueron enseñadas y que necesito mucho aprender a amarme a mí para empezarme a mí, a amar a mí, porque cuando me empiezo a amar y veo mi realidad, dejo de empezar a darme cuenta que el que más se dañó fui yo, por no quererme, por no amarme, por no saber quién era, y me subí o me bajé y se reflejó en una relación de pareja. ¿Cuál es el requisito ahora para poderte relacionar con una pareja? Amor. ¿Y qué significa? ¿Realmente viste quién era? ¿O lo escogiste neuróticamente? ¿Verdad? ¿Qué querías? Un hombre alto, güero, rubio, trabajador, honrado y respetuoso. ¿Con quién se casó? Pinche sapo madreador, doble A, malhumorado y sin coger, ¿me lleva? No, la pura realidad. Hombres, ¿qué querías de mujer? Nalgona, chichona y putona, ¿verdad? ¿Y qué agarraste? Un sapito madreador, madrina que te trae en chinga, que se parece mucho a la realidad de tu mente, ¿no? Una neurosis tremenda. Mira lo que agarraste. Tú no sabes con qué. Mira lo que Dios me mandó, ¿no? Si yo hubiera sabido que era un borracho, ¿dónde lo conociste? En el vómito de una fiesta. No, pues es tío para seminarista el güey. Si yo hubiera sabido que era un infiel, ¿dónde lo conociste? Se lo bajé a mi amiga. No escogimos por amor una pareja. Y la herramienta que yo tenía para poder escoger una pareja era mi sexualidad. Pero tú nomás le diste la reata y las nalgas y pues ya no hay, se acabó. Y luego hay muchas cosas más de la sexualidad, pero ni siquiera eso fue por amor. ¿Sí me expliqué? Y entonces comenzamos a ver que la sexualidad es algo mucho más que eso que nos dijeron que era solamente coitos, penetraciones, tamaños de vaginas y de penes, y que por dónde, y cómo le hago, vibradores y más y media. Son arte, pero ni eso saben usar. Yo hace mucho que vine aquí y dije, el día que quieren que hablemos de sexo, todos sí, ahí crezcan. Hoy ya no veo crecidos. Hoy puede que les toque algo, ¿no? Pero hay nuevos, así es que no, para poder. La sexualidad es mucho más grande que ese concepto tan ridículo de solo genitales, solo penetración. Para empezar, está basado en el amor. Segundo concepto importante que yo quiero que empiecen a ver qué ideas se pueden modificar. Mi sexualidad nace conmigo y muere conmigo. Nace y muere conmigo. Con la idea reproductora, la de solamente generar, el ser humano empieza a ser reproductivo entre los 11 y 12 años con la pubertad. Y en el caso de las mujeres termina a los 45, 50 con la menopausia. Y entonces la época reproductiva del ser humano es aquí, en esta edad. Y entonces se decía con la idea antigua que la sexualidad aquí era donde florecía, donde se estaba en todo su esplendor. Y ahí era donde teníamos que disfrutarla. ¿Y quién se dejaba afuera? Pues al anciano. No, ya para qué, ya deja cancha libre. Y las mujeres con la menopausia se dieron el corbatazo y dijeron, se acabó mi vida sexual, ¿para qué voy a una plática de sexualidad? Para mucho. Es más. Los hombres que realmente comienzan a trabajar su sexualidad siguen manteniendo erecciones hasta los 80, 90 años, ¿no? Es más, todavía antes de morir se lo bajan. Y las mujeres después de la menopausia siguen lubricando a lo bestia, porque se puede. Y se dieron el corbatazo, pero muchas no sabían. Porque la lubricación no se da por las hormonas, se da por otras razones. Y hay mujeres que empezaron a tener una vida sexual coital más activa después de la menopausia que antes de ella. Y muchas dijeron a los 50, no, pues ya, aquí.
Pero se va al otro extremo, los niños, los niños, ellos no todavía. Y cuando un niño manifiesta cuestión tipo sexual, ¿cómo se les dice? Precoz, adelantado, despertó tempranamente. Si no somos perros, y lo bueno es que en los grupos se manifiestan estas ideas, ¿verdad? Buenas noches, compañeros, tuve juegos presexuales. No hay ningún pre, no te adelantaste a nada. Es que me despertaron muy de niña, no. Ya venías bien vivita. Porque la sexualidad se manifiesta de diferentes maneras, pero a lo largo de toda nuestra vida. Y les tengo una noticia: la etapa más orgásmica del ser humano se da aquí, entre los 6 meses al año y medio de edad. Y muchos andan buscando el orgasmo con el Kama Sutra y las posiciones y los vibradores y nomás no lo alcanzan. Porque muchos ni siquiera saben qué es ni qué andan buscando. Y creen que solo se obtiene por vía genital. Falso. Y peor tantito, los hombres creen que tener orgasmos es eyacular. Falso también. Muchos hicieron coincidir el orgasmo con la eyaculación, pero hay muchos hombres que eyaculan y no tienen orgasmos, ¿eh? Al menos las mujeres son más honradas en esto. ¿Saben en México cuántas mujeres son anorgásmicas? Que por más que las volteen por arriba, por abajo y de cabeza y por todos lados, nomás no sienten nada. 65% de mujeres son anorgásmicas en nuestro país. Es un problemón esto. Pero los hombres también por ahí andan cerca de 50-60% de hombres anorgásmicos. O sea que nada más eyaculan y ya quieren correr, hijo de la fregada, ¿no? Qué bien te sientes. Pero porque el hombre comienza a creer que su vida sexual se mide en eyaculaciones, entonces lo único que hizo fue volver a la eyaculación en un proceso obsesivo-compulsivo, que es una adicción. Y ahora eyacula en lo que te lo platico. Y los hombres entonces fueron al otro extremo. Ahora eyaculan, pero más rápido que un suspiro, ¿verdad? Puta, la otra no se quita ni la blusa y este ya está jetón, que ya acabó. La otra apenas iba con el... ¡Hijo de... Y las casadas saben a qué me refiero. Porque después de eso, la otra que apenas iba a empezar y el otro güey que ya acabó, ¿cómo se voltea? ¿Qué? ¡Ya fue todo, güey! Y le hacen como la séptima, ahí para otra, ¿no? ¿Saben cuántos hombres hay eyaculadores precoces en México? 80% de hombres. Y 20% son mentirosos, cabrón. Es un problemón. Uno que no diga mi alma porque se viene, y la otra ni con leña verde se prende. Junta estos dos y no, qué bonita familia. Y quieren venir una experiencia a arreglar la pareja. Porque el padrino anda igual. Y el problema es que al hombre se le nota la eyaculación precoz. No podemos saber. El hombre lo tiene que admitir, pero es bien mentiroso. ¿Cómo sabemos si hay un hombre eyaculador precoz? Nomás le hago así y digo, ahí está. Nada más por esta misma. 80% ustedes no me voy a equivocar. Y a la mujer anorgásmica se le nota a 3 calles. Checarota de este güey. Puto genio, cabrón. Está neurotiquita, no, está orgásmica, no le pongas. Y es un problema muy fuerte de la sexualidad que tiene su origen en las ideas equivocadas de esta percepción de su propia sexualidad. Sí hay compostura, pero la primera es aceptación.
Ni las mujeres quieren decir, ni los hombres tampoco. Conclusión, con razón fumas, con razón tomas, con razón estás como estás, porque hablar de esos temas está camino. Porque se apadrinan con otro que está igual, y el otro, en lugar de darle la solución, se proyecta, o sea, tú haz lo que yo no he hecho. Y entonces le dice al padrino, al ahijado, le dice, abstinencia sexual para vivir la espiritualidad. Mira que padrino, si no coges, no embarres. Y esas son de las ideas de la sexualidad que a veces en los grupos se maneja, que abstinencia sexual, pues con razón, oye, no regresó este güey. Si yo nomás vine por el alcohol y estos güeyes quieren que no cojan, pues ahí se ven. Y las otras que no sienten nada con la otra madrina que tampoco hacen su grupito de las de la pepita seca y papaya caída. Y luego preguntan por qué se enojan tanto los grupos, o sea, que hay un desmadre sexual tremendo. Que en lugar de enfrentarlo con nuevas ideas, te apadrinas con las ideas viejas del otro que sigue pensando que esto es un proceso que se soluciona con cuestiones apache. ¿Cómo soluciona la eyaculación precoz una persona? No, antes de llegar descarga la arma para que no llegues cargado. Con razón ahí viene esta protección de punta. Hay otro que le dice, mira, cuando vayas a tener sexo, piensa en otra cosa para distraerte. Piensa en tu suegra, güey, en algo feo. Y luego viene y me dice, doctor, cada que veo a mi suegra me excito, pues sí, Y hay otros que creen que la eyaculación precoz se quita con el alcohol, ¿verdad? Sí, sí baja la eyaculación, pero terminas en un grupo de doble A. Y la otra, ¿cómo se quita la anorgasmia? Uy, hay muchas maneras, pero si no le cambiamos las ideas, va a estar difícil, porque para muchas mujeres esto es pecado, sucio, perverso, indebido. Hay que empezar a cambiar de muchas ideas para empezar a tratar este tipo de problemas de la sexualidad. La sexualidad nace con nosotros y muere con nosotros, no hay nada presexual, no hay adelantamientos, no hay despertares tempranos. ¿Sí? Pero lo más importante que quiero que sepan de las ideas nuevas de la sexualidad es ya valió, estoy ocupando. La sexualidad es humana. Se nos olvida que somos humanos. Así, olímpicamente se nos olvida que somos humanos. ¿Y qué es un ser humano? Una persona que está formada por 4 esferas. 4. Somos cuerpo, anatomía, esfera biológica. Esfera biológica, mi cuerpo, mi anatomía, mi fisiología, mis hormonas, todo. Pero tenemos una mente, pensamientos, ideas, sentimientos, esfera psicológica. Ahora sí sabes por qué pongo esto, ¿verdad? Pero también tenemos una sociedad, vamos a convivir con los demás, y ahí va a intervenir la economía, la religión, la cultura, la educación, esfera social. Y tenemos una esencia de nosotros, algo que va a determinar la verdad de quiénes somos, y esa es nuestra esfera espiritual. Y fíjense cómo aquí mucha gente neuróticamente confunde espiritualidad con religión. Es que es bien espiritual porque va a misa todo el tiempo. No, es religioso. No por mucho ir a misa eres muy espiritual. La espiritualidad es la esencia de nosotros. Y la forma más fácil de conocer nuestra espiritualidad es a través
del ejercicio de nuestros valores. Fíjense, es la manera más fácil de hacerlo, y a veces no lo hacen las agrupaciones. ¿Cómo puedo ver cómo es mi espiritualidad? ¿Qué valores tienes? La honradez, la sinceridad, el respeto, la lealtad, la fidelidad, la bondad, el amor. ¿Cómo los practicas? Y entonces sabré cómo es tu espiritualidad. Una religión me puede llevar a tener una espiritualidad fuerte, pero no necesariamente tengo que tener una religión para ser espiritual. El programa de los 12 pasos es espiritual, porque al final una persona adicta perdió, confundió, ya no encontró cómo manifestar sus valores, y el programa nos está llevando a reencontrar. Pero no quiere decir llena de alabanzas el grupo, llena de cosas religiosas el grupo, llena de figuras religiosas del grupo. Eso no es espiritualidad, ¿me explico? Y por desgracia, pues mucho se ha caído en esa confusión. Ahora los grupos son más religiosos que las mismas iglesias, son más religiosos que cualquier templo o mezquita, y lo peor de todo es que practican cosas religiosas sin saber qué son o para qué sirven, por confundir sexualidad con religión. Pero en el enunciado dicen: no somos ninguna secta ni ninguna religión, pero se comportan como grupos religiosos. Sí, nos pide la creencia de un poder superior, llámale como quieras, pero no necesariamente tienes que tener una religión. Porque en pos de la religión, a una de las que se llevan de corbata, ¿a quién crees que es? A la sexualidad. Malo, pecado, sucio, perverso, le estás fallando a Dios. Ahora resulta que Dios nos dio una sexualidad para negarla y no practicarla. ¿Quién cree que está fallando? ¿Dios o el hombre que no supo interpretar su sexualidad? Te salió del alma, ¿verdad? La sexualidad, dije que es una herramienta para amarnos a mí y amar a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre herramienta y arma? El uso que yo le dé. Y a la gran mayoría les enseñaron su sexualidad para usarla como arma, no como herramienta. Una herramienta me ayuda, un arma perjudica. Yo tengo un cuchillo y con ella pico alimentos, verduras y demás, y me ayuda para procesarlos. Pero también un cuchillo se lo dejo ir a un cristiano y lo mato. Ahí utilicé el cuchillo como arma. ¿De qué depende? De cómo yo uso el cuchillo, como herramienta o como arma. ¿Cómo quieren utilizar su sexualidad? ¿Como herramienta para ayudarme a amar a mí y amar a los demás? ¿O como arma para controlar, para castigar, para someter, para violar, para imponer, para hacer todo un desmadre que muchos utilizaron su sexualidad? ¿Sí? Y lo peor de todo es que creen que así es la sexualidad, para someter, castigar, premiar o hacer una serie de cosas que no son ciertas. Y sobre todo hay quienes creen que el matrimonio es eso, ¿no? Una institución creada para someter a alguien, para que la mujer abnegada y digna acepte todo lo que el otro güey se siente, pero superpoderoso. Eso no es amor. Y eso la sexualidad nos está usando como herramienta. ¿Me expliqué? ¿Qué ideas tienes de la sexualidad? ¿Una herramienta o un arma? Y una forma de verlo es ver que tu sexualidad es humana. ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad tiene componentes en mi parte corporal, en mi parte psicológica, en mi parte social y en mi parte espiritual. Y fíjense que el representante de mi sexualidad espiritual es el orgasmo, ¿verdad? Una persona que tiene orgasmos es la clara representación de su sexualidad sana en la esfera espiritual. ¡Wow! Y nos lo vendieron al revés. Que la espiritualidad se vive con abstinencia. No es cierto.
pero también no significa que para poder llegar a un orgasmo solo lo puedo obtener por mi esfera biológica, o sea, por mis genitales. Falso, tampoco, no es cierto. Podemos llegar a un orgasmo a través de 6 vías. 6 vías para poder obtener un orgasmo. ¿Cuántas nos enseñaron? Y la única, genital. Porque incluso a nivel corporal hay varias vías para obtener un orgasmo. Nos dijeron que el orgasmo se obtiene solamente por coito, por penetración o por manipulación de genitales. Y ahí está el experto así. Y la otra, ya acabaste. Porque hay muchas mujeres que a nivel genital no sienten nada. Tal vez por un montón de bloqueos y cosas que le dijeron ahí no. Pero el experto hasta saca un video de YouTube de... Por eso hay 65% de mujeres anorgásmicas, ¿eh? Porque por más que le hagas la voltees por arriba y lo que sea, no va a sentir nada. Porque probablemente ahí no está su zona erógena. Pero ya el otro terminó ya. Y ella le dice, mira, agárrame la frente y se la agarra y ¡madre, un orgasmo! Y el otro dice, estás bien enferma, hija. No, porque a nivel corporal el clítoris se encuentra, pero la frente sí. Y lo peor todo es que no lo descubriste tú, sino el padrino, güey, y no sabes. Y entonces, ahí estamos buscando el orgasmo solamente por la vía genital, cuando por toda la vía corporal podemos llegar a un orgasmo también. Pero cuidado en la idea que le digas a tu pareja, estás descompuesta, te voy a llevar a padrinar. Cuando todo mi cuerpo puede ser una vía factible para llegar al orgasmo. La frente, la espalda, las manos, los pies, el cabello, las uñas, lo que sea. Pero necesitas conocerte tú primero, para que conociéndolo tú le digas al otro. Y esto también es parte de un trabajo del amor. Cuando yo me conozco puedo compartir, si no me conozco, pues adivínale, güey. Y si no sabes, o es un pendejo o me voy con otro. Y ahí andan buscándole por todos lados. Pues también díganle al otro, ¿sí? Y además díganle cómo. Porque a veces, aunque sea el tacto, dile cómo. Porque hay mujeres que les gustan así, caricias suaves, sutiles y tranquilas. ¿Y cómo te acaricia el otro güey? Le pregunta a la pareja, oye, ¿a qué se dedica? Soy jalatero, ¿por qué? Se nota. Y la otra, pues dile. Sí es el tacto, pero dile, ¿sabes qué, güey? Sí, como si estuviera resonando el moco. Pero pues al revés, ¿eh? Este otro voy haciéndole suavecito y sutil. Y le digo a la otra, ¿te gusta? No, qué pendejo. ¿Tú qué quieres? ¡Que me muerda, que me mate, que me agarre como aquel! Y como te hace, ¿qué no ese putito así de dile, porque el otro güey está ahí así. No, ¿quieres dejarlo así? ¿Sí me oye bien? Dile qué te gusta, checao. No es adivino el otro güey. Aunque sea padrino, también es un pendejo. Y del otro lado estamos igual.
Un hombre no sabe sentir más que. Yo le digo a las mujeres, dime 10 zonas erógenas de tu marido. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un grupito, sí, porque el hombre se acostumbró, tiene la idea que nada más aquí todo es sensible. En todo lo demás, no, puta, y parece un robot. Y si no hagan la prueba, hoy en la noche llegue tu marido y empiecen a agarrar aquí. Y la otra vez va a decir, ¿qué buscas? Le agarran el pie, ¿qué chingados quieres? Le agarran la espalda, ¿qué quieres, chingado? Te quiero excitar. Acá se despacha. Este güey es puro pito, nada más. El hombre no sabe sentir. ¿Y saben qué trabajo cuesta que el hombre aprenda a sentir? ¡Dense chance! ¿Ya se acordó? ¿Por qué? Porque todos sienten. Y la zona más erógena de muchos hombres es la región naranja. ¿Pero qué ellas tienen? No puto, no puto. No es puto, solo que viene por ahí absorbe la energía erótica. Así es que en la noche atrévanse a decir. Pero tengan cuidado que el otro va a dar un madrazo si no yo la plática. Pero te fijas cómo nada más en la esfera biológica hay un montón de fallas. Y no has explorado las demás. ¿Por qué? ¿Cuáles son las 6 vías? Vista, tacto, olfato, oído, gusto y mente. Pero una mente real, no una mente neurótica que anda imaginándose cualquier cosa. Vista, tacto, olfato, gusto, oído. Y hoy estoy hablando nada más del tacto. Ahí está este güey viendo una película porno que vio que con un hielito la otra chava se ponía ahí. Y ella va en la noche con su pinche hielito. Con la mujer limpia de la y al otro, como tiene grupo, va a su grupo y le dice, buenas noches. Pues no le gusta lo frío, piensa en algo, dice, a la de la porno sí, pero ella no. ¿No les pasa al baño igual? Él se mete y el agua hirviendo y ella el agua fría. Hijos de la Trinidad, ponte de acuerdo. La vista, no todo es encuerados. Hombres, lo primero que es aceptar a la mujer, le pones una porno y la otra está. O va a empezar a comparar y dice, mira lo que trae. Todo que no se erotiza para llegar a un orgasmo. Pues créanme que hay gente que ve un atardecer y tiene un orgasmo. Ven una chimenea y tienen un orgasmo. Ven una cama con petalitos, tiene un orgasmo. Una pinche cuchita que dejaste en la mañana y así se quedó todo el día. No te está encabronada de estar. Vista. No solamente ellas tienen que ponerse baby doll y lencería. Padrino, báilale con una tanquita. Enséñate a hacer erótico para ella. No pinche panzota que tienes ahí. El domingo viendo la América. Eso no es erótico, güey. Eso es amor y te quejas que no tiene. Ponte una tanga y bailale, güey. ¿Sí? Una de león así para que con los pinches pelos que no te arreglas. Parezca la melena, güey, porque nunca te das una rosturada, güey. Pareces Xochimilca, ¿qué? La otra la tiene con un depilado brasileño y tú pareces ahí como se selva la candona, voy a hablar de ella. Y yo no, pero tiene una tanga de león y hasta de rumbres. Hasta con efectos de sonido. Ponte una tanga de
elefante y aunque no la llenes de todo el mundo. Y me dice un padrino, ¿cómo hacen los elefantes? Invéntale, güey, póngale y empiezas choco, choco, crispy. Y nada más por eso te la ganas, güey. ¿Sí? Pero poco crees que te ves erótico con unos pinches shorts y con calcetas, ¿no? El modo de la América, no. Te van a matar con eso, hijo. Y también las mujeres, pues pongas un bebidor, una tanquita, algo así, ¿no? Che, mameluco, matapasiones, ¿no? Muchos cielos hasta acá y... Nomás primero te da huevo. 6 días para llegar al orgasmo. Olfato. ¿A qué te gusta que huela tu pareja? Y qué rico, maderas finas. ¿Y a qué huele? A ocote. ¡Ay, no! Antes de olor. Llegas con ganas de coger oliendo a camionero con sobaco de camionero. ¡Cállate, güey! No me dice una mamada. Porque el oído también tiene que ver con el sonido. No es lo mismo que digas, todo el día pensé en ti. Y al ver tus ojos me emocioné. Y en ese momento sentí palpitar mi corazón. Cogemos su tiempo. Cada quien. Porque a lo mejor tú lo quieres poeta, ¿verdad? ¿Qué quieres? Poesía. Puta madre, ni la primaria terminó esto. Y lo quiere poeta. Y lo que se aprendió un poema te dijo un chupo, pero un reparo. ¡No! El otro güey se aprendió un poema y ella quería grosería. ¿Sí? Sí. ¿Qué quieres que te diga? ¡Hija de tu mente, madre! Pues es lo que está ahí. ¿Lo otro lo conociste? Era un grupo, pues como eso. Pero padrinos también cambian de tono, no todo es apadrinamiento. Estás cogiendo, no te ayudas. Gusto, es bien importante el gusto. Más de agarren chocolate derretido, pónganse los chochitos y yo. Padrinos agarran una hot, se la meten y van. Y luego le soplan porque se siente fresco. Eso dicen. Usen los sabores. Pero si te digo, el otro viene de trabajar y le sale gasolina, pues tampoco. 6 días para obtener el orgasmo, pero necesitamos todo, nuestra sensibilidad posible. El problema es a qué ideas asociaste esta sensibilidad llamada sensualidad. A pecado, a lujuria. Esto no es lujuria, eso no es pecado, eso se llama deseo, se llama pasión, se llama amor, se llama satisfacción, se llama establecer un vínculo con el otro. Y hablando del oído, hay quienes no hablan. Y la otra quiere que sea un poeta y el otro es punto mudo que no dice nada. O al revés, el otro quiere una pinche gritona y la otra. Pero al revés, la otra grita y vive en el edificio de interés social y que pónganse de acuerdo para poder pasar. En la mente, ¿qué hay en nuestra mente? Estas ideas, pero que las ideas sean reales. Porque si tu mente empieza a pensar que es degenere, que es lujuria, que es pecado, que Dios te está viendo,
Ahora crees que Dios es muy egoísta. ¿Cuántos niños se la están jalando y dicen, Dios te está viendo? Ah, Dios, ahora Dios te dice, ¿cómo te la jalan? Luego los niños se esconden y dicen, Dios está en el cielo, la tierra, en todo lugar. ¡Ah, eso no es cierto! Con razón, cuando va al hotel y va a coger de un santito y le da la vuelta para que no vea. ¿De veras crees que Dios está de Lisbón viendo tu sexualidad? ¿Cómo coges? No te sientes tan importante, se llama soberbia. Pero también no arregles tu cama como un santuario, ¿no? Una imagen de la Virgen, una imagen de Dios y una imagen de te sientes viendo a todos. ¿Cómo coges? Hay que preparar el terreno. Pero ¿qué ideas tienes de tu sexualidad? Y aquí es bien importante el porque que para llegar a un orgasmo a nivel psicológico hay una parte muy importante que se llaman las expresiones comportamentales de la sexualidad. ¿Qué son las expresiones comportamentales de la sexualidad? Todas aquellas cosas que podemos hacer para tener una variedad. ¿Saben cuál es la causa número uno porque el amor se rompe en las parejas? La monotonía. ¿Qué es la monotonía? Lo mismo. Y mucha gente cuando llega al matrimonio se vuelve bien monótono. La misma hora, el mismo lugar, las mismas cosas, los mismos movimientos. Y José dijo, hasta la belleza cansa. El amor se empieza a desbaratar por la monotonía. ¿Por qué las parejas se vuelven monótonas? Porque no saben hacer variedades, porque tienen la idea que son degeneraciones sexuales. Simplemente la posición. ¿Cuál es la posición más común que en México tienen las parejas? El 85% tienen relaciones sexuales con la posición del misionero. Ella abajo y él arriba. ¿Por qué no cambian? Porque cualquiera de los dos piensa que si alguien propone una postura diferente, se enoja, se molesta, se ofende, la degrada por las ideas que tiene. Por fin él se anima y le dice, mira, perrito, te va a tomar el pendejo, tú quieres que vamos al misionero también. Pero un día ella le dice a él, hazme el 69 con la abdominal invertida. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te recuerda? ¿Qué digo? No, otra vez el misionero. ¿Por qué mucha gente cae en la monotonía? Porque tiene la idea que todo esto se llama desviación, parafilia. ¿No han escuchado este nombrecito? De las parafilias sexuales. Zoofilia. No, mi madre. Gusto por relacionarme afectiva o eróticamente con animales. No, mi madre. Yo no. Tranquilo. Las expresiones van en grados. Y la zoofilia sí es gusto por relacionarme afectivamente con animales, pero no quiere decir que lo hayas practicado. Y hay grados, y el primer grado es fantasía. ¿Alguna vez tú le has dicho a tu mujer, pollito, conejita, pichoncito? Es una zoofilia, no tienes que estar cogiendo los pichones de alas. Pues no son tan malos, ¿no? Eso es zoofilia, pero ¿cuántos tenían la idea de que eso es una degeneración, una desviación, una enfermedad? ¿Sí? ¿Qué onda? Te achivito el precipicio. Y la otra, ni conozco a los chivos ni al precipicio. Porque hay gente de la ciudad que nunca ha leído chivito el precipicio, ¿tú sabes cómo es eso? Eso es zoofilia. Pero la viste como una degeneración y puede ser muy útil, ¿no? ¿Alguna vez no le dices a tu marido, tigre, oso y papá? Y así no te caso, le dices, puto. Sí, ¿cómo no entendemos? Yo estoy diciendo más ejemplos, pero hay que hablar mucho de lo que es una expresión comportamental de la sexualidad, que nos la enseñan como una enfermedad
Y no es cierto. Ahorita les hablaba de ponte una tanguita de elefante. Eso es una zoofilia. ¿Nunca te has puesto una tanga de pantera? ¿Nunca te has puesto así una piel de chiquito? Pero el chiquito está muerto, no está vivo, sino está muerto. Entonces también es necrofilia, ¿verdad? Nunca se agarrado con un plumerito así, la saquito a todos lados. Es zoofilia porque es gallina. Y es necrofilia, pues está muerta, de pendeja la gallina, va a estar ahí. Sí, porque como si no empezamos a cambiar de idea, muchas partes de la sexualidad la podemos ir convirtiendo como en pecado, feo, sucio, perverso, porque no la vemos de otra manera. Y una de las maneras de tener un orgasmo es a través de estas ideas, que hay un montón de expresiones comportamentales de la sexualidad que a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado chance de conocer, de hacer. A mis pacientes yo les hago un expresiograma. Un expresiograma es ir viendo todas las expresiones y sale una gráfica, es la gráfica de él. Y luego la comparo con la gráfica de ella. Y resulta así. Solo coinciden aquí y solo coinciden acá. No coinciden. Es obvio que su relación de pareja está, pero con perro. ¿Qué necesitan? Empezar a cambiar de ideas para coincidir más y tener una variedad que les permita romper esa monotonía. Pero ninguno de los dos se atreve por la idea de que es malo, sucio, perverso y que se convierte en algo que se llama represión. Y la sexualidad es una de las áreas más reprimidas por las ideas que nos enseñaron. Igual, aquí están las expresiones, digo, las orientaciones erótico-sexuales, que normalmente las conocemos como preferencias sexuales, ¿verdad? Homosexual, bisexual, heterosexual. Y son informaciones que mucha gente ni idea tiene. Y hace rato les dije una. ¿Cuál? ¿Qué harías si tu mujer te toca la región anal y te gusta? Luego la idea de que no, puto, ¿qué crees? No es cierto. La preferencia no cambia por una caricia, ni siquiera por una penetración. Pero si la idea que tienes es que eso provocó que tu sexualidad se alterara, con razón hay muchos que sufren por una violación, no por el acto, sino por las ideas posteriores que les metieron. Y no se permiten tener mucho tocamiento. Y las mujeres igual, muchas mujeres que fueron violadas o fueron abusadas, que no quieren ser tocadas por nadie, porque hay un bloqueo, porque todo los recuerda a esos eventos. Y no hay una vía que les permita, por una cuestión de ideas inadecuadas. Hay que trabajar mucho en esto. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres creen que su preferencia cambia por un color, no? Él no se pone nada rosa porque cree que se vuelve maricón. Y ella no puede arreglar el carro porque cree que es marimacho. ¡Qué bola de estupideces! Y hay que hablar mucho sobre esto porque influyen en nuestra sexualidad. Si vas a los trastes, hombre, ¿te dejas de ser hombre? Si vayas a tus hijos, ¿dejas de ser hombre? Si ella gana más que tú, dejas de ser hombre y ella es marimacho, qué poca. Y eso influye mucho en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque quien ve la relación de pareja como relación de poder, a veces por la pura economía, por eso está deteriorada la pareja. Y por eso no hay orgasmos. En la parte social, ¿qué hay que nos impide llegar a un orgasmo? Las ideas. ¿Cuáles ideas? En la parte social, una de las sexualidades que más utilizo yo, de las pláticas que más he dado, son la de enamoramiento. ¿De qué nos enamoramos? ¿De quién te enamoras? ¿Cómo escoges pareja? ¿Y para qué nos sirve el escoger pareja? Para formar familia. Y si sabemos que las adicciones provienen de familias disfuncionales, ¿qué hiciste tú para cambiar la familia disfuncional de la que vienes? Porque si no, reproduces lo mismo. ¿De quién te enamoraste? Y hay que hablar mucho del enamoramiento, que es una de las herramientas de la sexualidad en el área social. Y es una plática muy extensa, pero para hacerles un resumen, quien se enamora de un gusto llega al amor. Otra vez lo que estamos buscando. Bien, pero quien se enamora de una necesidad no resuelta llega al odio. La mayoría de las parejas, ¿dónde crees que llegaron? ¿Al amor o al odio? ¿Por qué llegamos al odio? Porque en el proceso de enamoramiento
no supimos distinguir entre mi gusto y mi necesidad. Y eso es algo que la sexualidad me puede ayudar. Reconocer mis necesidades para cubrirlas yo y relacionarme con mi gusto para la búsqueda de pareja. Así de sencillo. Quien se enamora de una necesidad y se pone la expectativa en otro, va a llegar al odio. Ejemplo, una necesidad se llama identidad. Esa necesidad la tengo que cubrir yo. ¿Quién la tuvo que haber cubierto? Mis padres. Pero si no supieron, no entendieron, ya no están, ahora tengo que hacerlo yo. Y para eso voy a terapia, para eso voy a un grupo, para aprender a cubrir mis necesidades. Una necesidad se llama identidad, saber quién soy yo, la realidad, no la neurosis de mí. Porque imagínense una mujer que le dijeron desde niña, gorda, fea, chacruda, jodida, horrorosa. Esa no es su identidad, pero cree que es así. Se encuentra una persona a los 20 años que le dice, mi vida, mi amor, estrellita de la mañana, eres mi sol, puta, se va con él porque le cubre esa necesidad. Se enamora de él, se casa con él. Pero a los 5 años ya el otro güey ya no es su lucero de la mañana, pinche vieja gorda, sírveme de desayunar. ¿Dónde está el amor? Tú sirve, hija de la... Y ahí va la otra al mercado y el carnicero le dice, lucero de la mañana, estrellita de mi vida. O no es el carnicero, llega un grupo y le dice, tienes madera de servidor. Ahora se enamora del otro que le sigue cubriendo la necesidad. ¿Sí? ¿Y qué hace? Empezar a hacer lo que dijo que va a hacer, andar con uno y con otro por una necesidad que nunca supo cubrir. Y el otro está igual, El otro del niño era el panzón, el chorreado, el feo, el idiota, el imbécil, el flaco, el idiota, el imbécil. Y un día se encuentra una persona y le dice, tigre, oso. Se casa con él. A los 5 años ya no es tigre, ni es el oso, sino pendejo. Necesito más lana. Llega a su trabajo, viene enojado por la otra pinche bruja que ya no me quiere, y la secretaria le dice, ¿quién fuera su esposa para acariciarlo y amarlo como yo? Y si no es su secretaria, es su ahijada, y de todos modos ¿ustedes creen que eso no pasa? ¿Ustedes creen que eso no perjudica la sexualidad? ¿Todo por qué? Porque a nivel social hay muchas cosas que no han cubierto y se andan enamorando de sus necesidades. Pero hay muchas. ¿Pero saben cuál es la otra, la más común que existe? Cuando una persona en su familia no tuvo una mamá, no tuvo un papá, como figuras, aunque estaban presentes, puede que estaban ausentes emocionalmente. Eso es frecuente. Y entonces las personas que no tienen una figura materna o paterna fuerte, cuando buscan pareja, ¿qué creen que van a buscar? Una mamá o un papá. O se van al otro extremo, un hijo o una hija. Y entonces, ¿con quién buscan relacionarse sexualmente? Con una persona equivocada, papá, mamá o hijo o hija. Resultado, muchos problemas. ¿Me expliqué? ¿Con quién te casaste? ¿De qué te enamoraste? ¿De quien representa a tu mamá o tu papá o quien representa a tu hijo o tu hija? ¿Cuántas mujeres les pregunto qué quieres de un hombre? Que me cuide, que me mime y me apapache. ¿Qué está buscando? Un papá. ¿Qué busca un hombre de una mujer? Que me tenga la casa limpia, los niños limpios y que tenga la comida. Andas buscando una mamá y no te has dado cuenta. ¿Sí me expliqué? Que va a haber problemas en tu sexualidad. ¿Por qué? Cuando te buscaste a tu mamá o tu papá o a tu hijo o tu hija, ¿qué crees? Con razón no se te para el chilaquil o terminas bien rápido. Y a la mujer, con razón no lubricas, no sientes nada y ahora andas viendo dónde consigues quien te llene el hueco. ¿Sí me expliqué? ¿Todo por qué? Porque no se dieron cuenta de este problema que está en la esfera social de tu sexualidad. ¿Qué otra cosa incluyó en tu sexualidad? Las ideas religiosas. Entre que soy pecadora y que soy infiel y que soy impuro y que soy... ¿De veras? ¿Cuáles son tus ideas religiosas que te reprimen tanto y no has podido trabajar? O educacionales, ¿verdad? ¿Saben cuántas ideas equivocadas a nivel de educación tenemos?
Todavía hay hombres que siguen pensando que la mujer es así como más abajo que yo soy el jefe de la casa y ella es la sumisa, cachona y pendeja. Esas son tus ideas. Cuando les empiezo a preguntar, ¿cuál es tu idea del matrimonio? Le pregunto a ella, ¿qué buscas en un hombre? Que cuando me case, yo creo en Dios y después de Dios, mi familia. Y si me caso con Él, es mi familia. Así es que si me caso con Él, primero Dios y luego Él. Muy buen objetivo. Le pregunto a él, ¿qué piensas de tu mujer? Ah, no, primero Dios, luego mis padres, luego mis cuates, luego mi grupo, luego mis ahijados, y luego esta pendeja ahí por el décimo lugar. Con eso tienen tantos problemas. Y la otra, no me da mi lugar. No, güey, no es que traen dos conceptos bien distintos y ni siquiera preguntaron qué concepto de matrimonio tenían. Yo le pregunto a ella, ¿para qué quieres casarte? Y me dice, para hacer una unión, para hacer un equipo y para hacer familia. Y yo le digo, bueno, ¿para qué te casas? Pues para madrearla todos los días. Así es en mi pueblo, así es en mi pueblo. Todavía hay lugares en Oaxaca donde dice ella a él, no me pegas porque no me quieres. Ah, cabrón, en serio. Y esas ideas son a nivel social. ¿Las preguntaste? ¿Con quién te casaste? ¿Qué es lo que buscabas? Con razón el orgasmo, no, pues es una mera fantasía. ¿Sí me expliqué? Y en la parte espiritual, ¿qué hay? ¿Por qué el orgasmo no se da? Por las mismas ideas. ¿Averiguaste sus valores? ¿Sabes cuáles son tus valores? Porque tú buscas sinceridad, pero es más bien cínico que sincero, güey. Porque te confundes. Una cosa es decir las cosas como son y otra cosa es que tú ofendes a quien quieres. ¿Sí? Y hay veces los padrinos confunden la sinceridad con el cinismo. Para mí que hueles a pendejo. Uy, ¿y quién te dio el derecho de decirme eso? Es que ya hueles a hojas. Pues tú hueles a pendejo y no he dicho nada, güey. ¿Sí? ¿Qué? Eso no es ser sincero, eso es ser cínico. Bueno, mis compañeros, soy ojete y así que no, eso es cinismo, no es aceptación. De sinceridad no sabes nada, de bondad, ¿sí? El problema es que yo doy un pan a un niño y es un acto bondadoso y mi esposa dice, pinche pendejo, con razón te dejas el dinero. Oh, tan suerte, no tenemos el mismo concepto del valor. Para mí la honradez es importante y a lo mejor para el otro no. Yo llego con $1,000,000 y le digo a mi mujer, órale, gástelos. No te gusta saber de dónde vino ese $1,000,000. Porque si vino del narco, ¿no crees que va a ser importante si compartes estos valores? Y hay gentes que les vale madre y luego por eso dicen, ¿por qué no nos llevamos? Porque en el área espiritual, la más perdurable de todas, jamás las averiguaste. Pero para averiguar la esfera espiritual del otro, ¿qué tienes que empezar a hacer? Averigua tu propia esfera espiritual. ¿Entiendes? ¿Y cómo empezamos a practicar nuestra espiritualidad? Haz una lista de los valores. Ve la definición real y luego cómo la practicas, porque a lo mejor por eso no soy un ser tan espiritual, porque yo confundía servicio con inversión. Bueno, servicio es un valor, inversión es controlar. Si tú le diste un café a alguien, te lo diste y se acabó. Pero si esperas que te dé las gracias y te lo agradezca toda la vida, eso es una inversión y eso no es un valor. Y no tiene nada de espiritual. Si yo veo a un niño y le doy un pan, órale, eso es bondad. Pero si le doy un pan y le saco una foto al Face para publicarlo, ya digo, eso no es espiritual. Y créanme que si los grupos quieren ser espirituales, están partiendo en la madre y fotografiando todo lo que se hace en las haciendas, ¿eh? ¿Qué quieren impresionar? ¿A quién quieren impresionar? Si esto es anónimo, esto es individual. ¿Para qué pones tantas fotos de lo que se hace en los grupos? ¿Para que te crean lo que estás haciendo? Eso no tiene nada de espiritual. ¿Sí me expliqué? ¿Quieres ser espiritual? Empieza a ver cómo están tus valores y cómo los defines. Y créanme que cuando comienzas a practicar una vida espiritual, los orgasmos van a ser mucho más accesibles. Porque en el orgasmo hay plenitud, hay placer, hay pasión, hay entrega, no hay inversión, no hay mezquindad, no hay nada que me lo esté impidiendo practicar. Por eso la espiritualidad y el orgasmo van de la mano. Y si tú quieres vivir una vida orgásmica, puedes hacerlo a través de tus orgasmos. Pero si tienes la idea que un orgasmo es lujuria, que es pecado, que es
te estás perdiendo de una vida maravillosa, de una manera maravillosa para llegar a la espiritualidad. No es la única vía. ¿Cómo quieres practicar una espiritualidad? Tu sexualidad puede ser una vía. Tu sexualidad, no tu genitalidad. Pero para eso hay que cambiar un montón de ideas. Por eso, para tener un orgasmo, los niños de 6 a 12 años, a año y medio, perdón, es más fácil tener un orgasmo. Porque les quiero decir algo bien importante. Yo hablé hace rato de la realidad contra la fantasía, que la distancia entre las dos se llama neurosis. ¿Vamos? Realidad contra fantasía, distancia, neurosis. Mientras más me alejo de la realidad, más neurótico soy. Y de repente empiezo a practicar y quiero ya empezar a ir a ver un mundo real porque hay varias técnicas para hacerlo. Pero no me doy cuenta que aquí puede existir una barrera. Una barrera que me lo impide y ¡pum! Me vuelve a regresar a la neurosis. ¿Saben cómo se llama esta barrera? Ego. ¿Cuál es la función del ego? No permitirme ir a la realidad. ¿De qué está formado el ego? De los 7 defectos de carácter o pecados capitales, como quieran llamar. Hay gente que habla mucho del ego y no sabe qué es. Hay gente que le dice al otro, bájale tu ego. ¿Y qué es ego? No sé, pero bájalo. Entonces, estás hablando neuróticamente porque estás queriendo usar algo que ni siquiera sabes qué es. El ego es la barrera que me impide no ver a la realidad. Y que a veces, por más que me esfuerce, me vuelve a regresar. ¿Qué creen que hay del lado de la realidad? A veces, ¿por qué no veo a Dios? Porque hay un ego que no me lo permite ver. Porque estoy viviendo del lado de la neurosis. ¿Qué hay del lado de la realidad? El amor. A veces, ¿por qué no amo? Porque mi ego no me lo permite. ¿Qué hay del lado de la realidad? El orgasmo. Porque a veces no tengo orgasmos porque tengo un ego muy grande. ¿Qué hay del lado de la realidad? Mi identidad, realmente, ¿quién soy? ¿Qué hay del lado de la neurosis? La enfermedad, las adicciones, el sufrimiento, el caos, la desesperación, la anorgasmia, el oscuro. ¿De qué lado quieren vivir? Y cuando yo le digo a la gente, ¿por qué un niño tiene más fácil un orgasmo que un adulto? Por una razón. Los niños todavía no tienen un ego que defender y por eso tienen orgasmos a todo lo que da. ¿Me expliqué? Dicho de otra manera, ¿cuál es el enemigo número 1 de un orgasmo? Y le digo a muchas personas, ¿quieres tener un orgasmo? Sí, y están pensando en el Kama Sutra, ¿no? Y les digo, baja el ego y tendrás un orgasmo. Porque cuando tengas la realidad, aquí está tu espíritu, tu espiritualidad. Acá está tu neurosis. Entonces, tú decides de qué lado vivir. ¿Cómo le hago? Hay muchas técnicas, pero estoy diciendo una. Bájale el ego y llegarás a todos estos beneficios. ¿Cómo bajo el ego? Trabajo carácter, defecto por defecto, o al momento de subir la autoestima, inmediatamente el ego baja, sin necesidad de trabajar defecto por defecto. Es también una vía más corta, ¿no? ¿Cómo subo la autoestima? Con los 6 pilares de la autoestima. Al menos es una técnica que utilizo yo. ¿Cuáles son los 6 pilares de la autoestima? Aceptación, propósito, autoafirmación, responsabilidad, conciencia y congruencia. Y cada uno de ellos hay que trabajarlos intensamente. Explicarlos, conocerlos y realizarlos.
Sube la autoestima, bajas el ego y llego a la realidad donde está el amor, donde está Dios, donde está el orgasmo. Entonces, hay veces cuando las personas llegan conmigo porque quieren tener orgasmos y les digo que hay que bajar el ego, ya no regresan. Querían que les diera un vibrador o una posición, que les diera cómo meterla, cómo sacarla, y cuando dicen, por eso les dije, ¿quieren que hablemos de sexo? Primero hay que crecer, ¿de acuerdo? Porque el sexo es maravilloso, pero si lo haces por ego, te va a fallar. ¿Cuántos hombres sueñan con un trío? ¿Cuántos sueños tienen por dos nalgotas al mismo tiempo? Y cuando por fin las tienen, porque era el ego nada más que te mantenía la ilusión, ¿verdad? Porque cuando viste demasiado jamón para tan poco chorizo, el orgasmo no es cuestión solamente de genitales. El orgasmo no es solamente cuestión de físico. El orgasmo es una parte muy espiritual. Por eso los niños tienen más orgasmos que un adulto, porque no tienen un ego que defender. Y aquí viene otra idea que muchos no aceptan. ¿De dónde viene el ego? De ideas. No nacemos con ellas. Y yo he escuchado mucho a gente que dice que el ego ya viene incluido con nosotros, ¿no es cierto? Y peor tantito, que cuando el ego se formó es porque un instinto se descoyuntó. Estúpida idea. Y lo digo con todas sus letras, eso no es cierto, pero no tengo tiempo ya para explicarlo. ¿Sí? No, es que me agarraste la onda. El instinto descoyuntado no provoca que el ego se forme. Eso es una idea, pero bien torcida, que se maneja mucho en los grupos. Ya hablaremos en alguna otra ocasión de lo que son los instintos descoyuntados, pero les adelanto, el ser humano no actúa por instintos, actúa por humanidad. O sea, esfera biológica, esfera psicológica, esfera social y esfera espiritual. Los instintos están en la esfera biológica y el ser humano no es solo anatomía, es mente, es anatomía, es sociedad y es espiritualidad. Así es que olvídense de esos conceptos de el descoyuntamiento sexual. Es una barbaridad que se maneja en los grupos, pero en otra ocasión, espero que no sea dentro de un año, hablaremos que eso es una verdadera aberración. ¿De dónde saco todos estos conceptos? De muchos libros, de muchos autores. Master C. Johnson, por ejemplo, John Murray, Kinsey, Kolodny, Juan Luis Álvarez de Ayú y muchos más autores de la sexualidad que existen que hablan de esto. No es un historial, no es un testimonio de alguien. Hay muchas cosas que se pueden aprender, pero sobre todo la intención de esta plática es decir, hay muchas más ideas de la sexualidad de las que tengo. Se necesita mucho tiempo para hablar, pero lo importante es que sí existen y sí existen soluciones, pero habría que tener mucho más apertura a este tipo de pláticas. Y créanme o no, hay grupos que incluso el tema de la sexualidad está prohibido. No se toca, no se habla, y si acaso se dice, es de lo genital y se acabó. Eso no es la sexualidad. Soy Francisco Villatoro, soy médico del Instituto Politécnico Nacional desde hace 39 años, soy médico general. Soy sexólogo del INESEX, del Instituto Mexicano de Sexología, desde hace 35 años. Conocí el programa en la carrera de medicina, pero de una manera muy distorsionada. Después tuve la oportunidad, hace 20 años, de conocerlo a través de una agrupación. Trabajé muchos años en la educación, sobre todo en la Universidad Iberoamericana, ahí hice un diplomado en enfermedades psicosomáticas. Me encanta el programa, no me gusta cómo lo ejecutan, ni mucho menos en el área de la sexualidad. Hay muchos conceptos equivocados que incluso perjudican a las personas. Se puede cambiar de ideas. Actualmente me dedico a la consulta particular, tanto médica como de la sexoterapia. Y espero hoy, y los felicito por su aniversario, haberles servido un poquito. Gracias y buenas noches.